Carmen Esperanza marcó lentamente el número de su hijo menor, sintiendo cómo sus dedos temblaban de manera traicionera. La pesada lavadora, fiel compañera que le había servido durante los últimos 15 años, finalmente había cedido, emitiendo un agudo gemido como último aliento antes de quedar en silencio para siempre. La nueva debía llegar en una hora, y la urgencia de resolver los problemas domésticos la agobiaba. Los tonos del teléfono resonaban como un eco vacío en la cocina silenciosa. Carmen Esperanza contuvo involuntariamente la respiración cuando, en lugar de la voz familiar de Andrés, se escuchó la fría como el viento invernal voz de su nuera. Sí, en esa sola palabra ya se percibía la irritación. «Esperanza, hola», dijo Carmen esforzándose para que su voz sonara lo más dulce posible. «¿Está Andrés?» «¿Qué ha ocurrido esta vez?», preguntó Esperanza con una sequedad que sonó como un latigazo. «Verás, la lavadora se ha estropeado completamente. La nueva llegará pronto y habría que bajar la vieja». «¿Y no puedes llamar a unos operarios?», la interrumpió Esperanza, su voz sonando metálica. «Querida, con la pensión que tengo», intentó explicar Carmen, pero se detuvo al oír un fuerte suspiro al otro lado de la línea. «Ah, claro, su pensión». En la voz de Esperanza se deslizó una nota venenosa. «Han pasado toda su vida en casa sin trabajar y ahora se quejan de una pensión insuficiente». Carmen sintió un nudo en la garganta. Había dedicado toda su existencia a sus hijos, a su educación y desarrollo. Gracias a ello, todos pudieron obtener una profesión y establecerse firmemente. Intentó replicar. «Esperanza, yo...» «¿Sabes qué?», interrumpió de nuevo la nuera, su voz vibrando de rabia. «Basta ya de utilizar a los hijos como mano de obra gratuita. Andrés tiene su vida, su propia familia, su vejez es su problema. No le debe nada a nadie». «Hija», susurró Carmen casi inaudiblemente, sintiendo como un escozor traicionero le picaba en los ojos. «Nos tiene hartos», gritó Esperanza, y el teléfono se llenó de pitidos cortantes. Carmen se quedó sentada largo rato, mirando el teléfono mudo. Los álamos que alguna vez había plantado con su difunto esposo susurraban sus hojas tras la ventana, mientras los relojes de pared marcaban el tiempo con su tic-tac constante. Todo a su alrededor respiraba recuerdos de la familia que ahora parecía desmoronarse como un castillo de naipes derribado por una sola palabra áspera. Las memorias llegaban en oleadas, llevándola al pasado. Como si lo reviviera, vio aquel día de primavera cuando conoció a Roberto en el baile de la casa de oficiales. Aquel joven teniente no la conquistó por su gallarda postura, sino por la bondad que brillaba en sus ojos y su sonrisa gentil. 3 meses después se casaron y comenzó su vida nómada, de cuarteles en cuarteles por el lejano oriente, Castilla, Aragón. En aquellos pequeños pueblos militares, encontrar trabajo para los civiles era casi un milagro. Carmen intentó conseguir plazas como maestra, pero las vacantes eran escasas y se reservaban siempre para las esposas de oficiales con más antigüedad. Después llegaron los años de desesperados intentos de ser madre. Hospitales, sanatorios, análisis y procedimientos interminables. Su primer embarazo llegó cuando casi habían perdido toda esperanza. Federico nació en un hospital militar cerca de Zaragoza. 2 años después, en Valladolid, nació Carlos, y 10 años más tarde, Andrés, el pequeño de la casa. Roberto, ya mayor, insistió en que su esposa se dedicara plenamente a los niños. «El hombre debe proveer, la mujer debe ser el corazón del hogar», decía sin atisbo de arrogancia, solo amor y preocupación sincera. Carmen supo hacer de cada frío piso militar un hogar cálido. Ayudaba a su esposo en sus exámenes de ascenso,
le apoyaba en los momentos más duros del servicio y, sobre todo, criaba a sus hijos volcando en ellos todo su amor. Federico siguió los pasos de su padre y eligió una carrera militar. Carlos se hizo médico y Andrés, el más joven, ingeniero. Cuando Roberto se retiró como coronel, se establecieron por fin en una capital de provincia. Durante años ahorraron cada peseta, privándose de muchas cosas, hasta lograr comprar a cada hijo un pequeño apartamento. Que tengan su propio rincón, decía Roberto. Registraron los pisos a nombre de Carmen por precaución. Con los años, aquellos apartamentos ayudaron a Federico y Carlos a tener un buen pie de entrada para adquirir una vivienda familiar. Ambos siempre mostraron su gratitud a sus padres y se esforzaban por ayudar a su madre después del fallecimiento de Roberto. El silencio del piso pesaba como una losa. Carmen mecánicamente pasó un trapo sobre el polvo de las fotografías del aparador. Allí estaba toda su vida. Roberto sosteniendo al pequeño Federico, la graduación de Andrés, Carlos con su bata blanca frente al hospital. Ya hacía 5 años del funeral de su esposo, pero a veces por la noche aún le parecía oír sus pasos en la cocina. Federico, el mayor, llamaba religiosamente todos los domingos. Su voz seria, cariñosa, siempre preguntaba: «Mamá, ¿cómo va la atención? ¿Tienes medicinas? ¿Te hace falta algo?» Carlos, pese a las guardias interminables en el hospital, sacaba tiempo para llevarle las compras o acompañarla a la clínica. Y luego estaba Andrés. Carmen se detuvo ante la foto de su boda. Allí estaban los novios radiantes, mirando hacia un horizonte que ahora parecía lejano. Antes, el pequeño era el más apegado, el más tierno. Ahora apenas aparecía 3 veces en 6 meses, siempre de la mano de Esperanza, como si ella fuese su escudo. La nuera, siempre formal, rechazaba la comida. «Estamos en una dieta saludable», decía con fría cortesía, una frialdad que dolía más que un desprecio abierto. En esas visitas, Carmen sentía como entre ella y su hijo crecía un muro invisible. Andrés parecía avergonzado de sus gestos de cariño pasados, evitaba mirarla a los ojos, se refugiaba en el silencio. El teléfono en la mesita de noche estaba mudo durante semanas. Antes, Andrés la llamaba por cualquier motivo, para pedirle consejo, para compartir una noticia, o simplemente para decirle «Te quiero, mamá». Ahora esas palabras solo llegaban en cumpleaños o en Navidad, y sonaban más como un deber que como un sentimiento. La última vez oyó a Esperanza susurrar en el recibidor, pensando que no la escuchaba. «¿Cuántas veces más tenemos que venir aquí? Tienes tu propia familia». Y Andrés callaba. Ese silencio era más hiriente que cualquier grito. Carmen se acercó a la ventana. En el parque infantil, una joven madre mecía un carrito de bebé. De la misma forma, años atrás, ella misma había mecido al pequeño Andrés, cuando era su mundo entero. Se acordaría él de aquellas noches en que le pedía una y otra vez el mismo cuento, de cómo no soltaba su mano hasta quedarse dormido, de cómo corría hacia ella con cada pena y cada alegría. Quizá, pensó Carmen, ser madre también significaba eso. Aprender a soltar, incluso cuando el corazón se rompía en pedazos, aunque no entendía por qué soltar debía equivaler a perder. Con los dedos temblorosos volvió a marcar un número, esta vez el de su hijo mayor. Federico contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando su llamada. «Mamá, ¿qué pasa?» Su voz sonaba preocupada. «Federico, perdón por molestarte», empezó ella. «Es que la lavadora, hay que bajar la vieja y subir la nueva. Llega enseguida la entrega de la tienda». «Entendido», respondió Federico, breve y eficaz. «En 40 minutos estoy ahí con Sergio».
La llamada terminó con los tonos secos que le dejaron una sensación de alivio y tristeza mezcladas. Federico y su amigo llegaron incluso antes de lo prometido. Alto, esbelto, tan parecido a su padre a su edad, Federico abrazó a su madre en silencio, le besó la mejilla y se puso manos a la obra. Él y Sergio se movían en perfecta coordinación como un reloj bien engrasado. Se notaba su formación militar. La vieja lavadora, que a Carmen le había parecido un peso inamovible, en sus manos parecía perder la mitad de su peso. Cuando llegó la nueva máquina, la subieron con la misma facilidad, la instalaron, revisaron todas las conexiones y pusieron en marcha un ciclo de prueba para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. ¿No te ayudó Andrés?, preguntó Federico, secándose las manos con una toalla. Vive a 15 minutos caminando de aquí. Carmen murmuró, incapaz de ocultar sus lágrimas. Cuando Sergio se retiró discretamente a fumar en la escalera, ella le contó la conversación de la mañana con Esperanza. Federico frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo se le tensaron los pómulos, como a su padre cuando luchaba por contener la ira. Por la tarde llamó a Andrés. Carmen, todavía esperando una disculpa, intentó hablarle de la situación de la mañana, pero no pudo terminar. «Mamá, para ahí», la interrumpió él con brusquedad. «Esperanza tiene razón. Hace tiempo que quería decírtelo. Somos adultos, tenemos nuestras propias vidas. No te debemos nada. Entiéndelo de una vez». Andrés. Su voz tembló de dolor. Y basta de intentar manipularnos con compasión. Siempre estás con exigencias, con peticiones. Estoy harto. Tras sus palabras, el silencio fue ensordecedor. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared, regalo del propio Andrés, en su último cumpleaños. Carmen dejó lentamente el auricular en su sitio, sin fuerzas siquiera para llorar. El crepúsculo iba envolviendo la ciudad. En la cocina, el té se enfriaba en su taza de porcelana favorita. La fotografía de un niño sonriente en el parque infantil ahora parecía de una vida que no le pertenecía, una vida en la que el amor maternal aún significaba algo. Durante la noche, Carmen no pudo dormir. Daba vueltas a las palabras de su hijo. Como hijo, no te debo nada. Aquella frase retumbaba en su cabeza como una herida abierta. Se levantó, fue hasta la ventana. La ciudad dormía bajo luces apagadas. Solo algunas ventanas seguían iluminadas. Tal vez otros también lidiaban con sus propios rompecabezas de la vida. El apartamento de Andrés, el de una habitación que ella y Roberto habían comprado con tantos sacrificios para él, seguía vacío. La reforma había terminado hacía un mes. Esperaban que los jóvenes decidieran mudarse, pero ahora... Carmen soltó una carcajada amarga. ¿Cómo había elegido cada detalle? El papel pintado, el suelo, incluso la azulejería del baño, siguiendo las indicaciones de Esperanza. Y ahora, no te debo nada. Sus palabras retumbaban en su mente. ¿Qué significaban esas palabras exactamente? Se acercó al aparador, sacó una carpeta de documentos. Allí estaba el título de propiedad. Roberto había insistido, que quede a tu nombre, por seguridad, como si pudiera oír aún su voz. Cuida de los niños, pero no te olvides de ti misma. Por primera vez en mucho tiempo, una determinación firme se encendió en su interior. Sí, era madre, pero no un felpudo para que le limpiaran los pies. No era una máquina expendedora de apartamentos. Su pensión apenas alcanzaba para las medicinas y los gastos básicos, y aún así había seguido sacrificándose. Encendió la computadora, regalo de Carlos para la última Navidad. Entró en un portal de alquileres inmobiliarios. El barrio era bueno, el metro cercano, el piso reformado. No tendría problemas en alquilarlo.
Anotó algunos números de agentes inmobiliarios. Por la mañana, tras una noche sin dormir, Carmen sentía una claridad mental como hacía años que no experimentaba. Llamó ella misma a Andrés. No pensaba esperar su llamada, que probablemente nunca llegaría. «¿Hola?», contestó él con un tono precavido. «Buenos días, Andrés». Su voz sonaba extrañamente firme y serena. «He tomado una decisión. Como tú, como hijo, no me debes nada. Yo, como madre, tampoco tengo obligación de proporcionarte una vivienda. Voy a alquilar el apartamento». «¿Qué?», Andrés casi se atragantó. «Mamá, pero si ya habíamos planeado mudarnos». «¿Podéis buscar otro sitio?», le interrumpió ella tranquilamente. «O bien, si queréis deberéis alquilarlo en condiciones de mercado. Os enviaré un contrato de alquiler». «Mamá, no puedes hacer eso». «Claro que puedo, hijo. Tú mismo me enseñaste que puedo», dijo colgando con suavidad. Se quedó sentada mucho tiempo, mirando por la ventana. El alma le dolía, pero había paz. Por primera vez en años, no se sentía solo una madre de sus hijos, sino una persona que merecía respeto y una vida digna. El teléfono explotó en llamadas, primero de Andrés, luego de Esperanza. Carmen no contestó. En lugar de eso, marcó el número de uno de los agentes inmobiliarios. Era hora de vivir de una manera nueva. El timbre sonó cerca de la tarde. Carmen no se apresuró a abrir. Ya sabía perfectamente quién estaba al otro lado. A través de la puerta se oían las voces indignadas de Esperanza. «¡Abre! Sabemos que estás en casa». Con calma hizo girar el cerrojo. Frente a ella estaban Andrés y su esposa. Ella al frente, con el mentón desafiante, y él unos pasos atrás, evitando mirarla a los ojos. «¿Cómo puedes hacernos esto?», empezó Esperanza en cuanto se abrió la puerta. «Hemos invertido tiempo y dinero en la reforma. Ya habíamos planeado la mudanza». «Pasad», dijo Carmen tranquilamente. «¿Queréis un té? ¿Un té?» Esperanza levantó las manos al cielo. «¿Nos dejas en la calle y nos ofreces té?» Andrés, con una voz menos segura, intervino. «Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Siempre decías que la familia era lo más importante». «La familia es lo más importante», asintió Carmen, sentándose en su sillón. «Pero ayer me dejaste claro que no me debes nada, pues yo he decidido que tampoco os debo nada a vosotros». «Pero esto es diferente», exclamó Esperanza. «¿Diferente por qué?», preguntó Carmen, su voz tranquila pero firme. «Porque siempre he estado en casa, porque según tú he usado a mis hijos como mano de obra gratuita. ¿No fueron esas tus palabras?». La nuera enmudeció, colorándose de vergüenza. «Mamá». Andrés dio un paso adelante. «Pero entiéndelo, necesitamos un sitio donde vivir. No podemos permitirnos alquilar algo más caro». «Y yo no puedo permitirme mantener a personas que me consideran una carga», replicó Carmen con voz serena. «No tengo una pensión que me permita sostener la vida de quienes no respetan a su madre». En ese momento se abrió la puerta de entrada. Federico entró sin llamar, como siempre, usando su llave. Lanzó una mirada rápida al ambiente tenso. «¿Qué pasa aquí? ¿Una reunión familiar?» «Tu madre ha decidido echarnos a la calle», saltó Esperanza. Federico miró a su madre, luego a Andrés, y sin inmutarse dijo: «Hace bien». Se sentó junto a Carmen con naturalidad, como si no hubiera discusión alguna. «¿Qué?». Esperanza no podía creerlo. Federico contó con voz medida la conversación que había tenido con su madre el día anterior. No omitió detalles. Andrés enrojeció, bajando la cabeza. «Si tú piensas que no debes nada a tu madre», continuó Federico, «entonces ella tampoco te debe a ti. Vive según tus propias reglas, hermano». «Estáis todos locos», gritó Esperanza recogiendo su bolso. «Vámonos, Andrés. Yo no pienso tolerar esto».
y con paso airado salió del piso, dejando la puerta abierta de par en par. Andrés se quedó parado en el umbral, dudaba, vacilaba. Finalmente volvió la mirada hacia su madre. «Mamá, ¿de verdad podemos hablarlo?» «No hay nada más que hablar, hijo», respondió Carmen con firmeza. «Tú lo dejaste todo muy claro ayer y yo he tomado mi decisión hoy». Andrés bajó la cabeza y salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. El ruido del pestillo pareció sellar no solo la puerta, sino también un capítulo entero de su vida. Federico abrazó a su madre por los hombros. Carmen, quebrada de emoción, se apoyó en él como cuando era un niño. «¿Crees que hice lo correcto?», preguntó con la voz apenas un susurro. «Claro que sí, mamá», respondió Federico con suavidad. A veces amar también es enseñar a asumir las consecuencias de las propias palabras. Por la tarde, ya sola, Carmen estuvo largo rato de pie junto a la ventana. En el reflejo del cristal distinguió dos figuras, una mujer cansada de sonrisa apagada y otra erguida, con la cabeza alta y la mirada tranquila. Le costó reconocer cuál de las dos era realmente ella. Tal vez pensó, ambas convivían dentro de sí desde hacía tiempo, solo que ahora, por fin, la segunda empezaba a tomar fuerza. Toda su vida había existido atrapada en roles preestablecidos: esposa devota, madre abnegada, suegra comprensiva. Roles que, como cadenas invisibles, la ataban a las expectativas ajenas, a las necesidades de todos, menos las suyas. Incluso tras la muerte de Roberto, había seguido viviendo bajo aquellas consignas. Una madre debe, una madre está obligada, una madre vive para sus hijos. Entró en su dormitorio, abrió el armario y del estante más alto sacó una caja olvidada en el tiempo. Dentro, viejos cuadernos amarillentos. Antes, mucho antes, Carmen escribía poemas. Soñaba con asistir a cursos de literatura, con seguir aprendiendo. Esperanza, en una de sus visitas, había comentado despectivamente: «¿A tu edad para qué?». Y ella entonces había creído que era demasiado tarde, que soñar era cosa de jóvenes. Había pospuesto sus ilusiones, encerrándolas en un rincón polvoriento de su vida. Ahora, sin embargo, al acariciar la portada de uno de aquellos cuadernos, comprendió que quizás nunca era tarde. Sonrió levemente ante sus propios pensamientos. El dinero del alquiler no solo le ayudaría a cubrir medicinas y facturas, también podría permitirse apuntarse a esos cursos de escritura o incluso a las clases de inglés que tanto había deseado. Quizá, pensó con un estremecimiento de emoción, podría ahorrar para hacer algún pequeño viaje elegido por ella misma, sin pedir permiso, sin justificarse. Sobre la mesa reposaba un contrato de arrendamiento recién impreso. El agente inmobiliario había actuado con rapidez, encontrando inquilinos serios y responsables. Mañana tendría que reunirse con ellos para ultimar detalles. Tomar decisiones tan importantes por sí misma le resultaba nuevo, pero esa misma novedad la embriagaba de libertad. El teléfono volvió a sonar. Era Andrés. Carmen lo miró unos segundos. Por primera vez en muchos años, simplemente decidió no responder. No porque estuviera ofendida ni porque sintiera rencor. Simplemente lo hacía porque tenía derecho. Derecho a su tiempo, a su espacio, a su vida. Se acercó al espejo y observó detenidamente su reflejo. Allí estaban las arrugas en las comisuras de los ojos, testigos de años vividos, de lágrimas y de risas. Pero en sus ojos brillaba algo que no veía desde hacía décadas, esa chispa viva, luminosa, que una vez conquistó el corazón de un joven teniente en aquel baile de la casa de oficiales. Sacó un viejo álbum de fotos del aparador. En la primera página, su boda con Roberto,
La joven de ojos radiantes miraba al futuro con esperanza y ansias de vida, y ahora, después de tantos años, Carmen sintió de nuevo esa sensación, como si por fin estuviera lista para escribir un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo suyo, bajo sus propias reglas. Ahora nadie le debe nada a nadie, dijo en voz alta, dejando que las palabras llenaran la estancia. Y esta vez no sonaban a reproche ni a tristeza, sino a liberación, a una libertad largamente esperada y ahora sí conquistada. ¿Y tú qué piensas? ¿Hizo bien Carmen al tomar esa decisión? ¿Valía la pena dar un paso tan firme o debería haber intentado mantener la relación con su hijo menor a costa de sí misma? Escribe tu opinión en los comentarios. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte otras historias conmovedoras. Comparte este video con tus amigos. Quizá también inspire en ellos algo importante.